Por otro lado, bueno, la pregunta sobre si algunos profesores me ayudaban o me colaboraban en el proceso, sí recibí apoyo de muchos profesores. Muchos profesores tenían experiencia con personas sordas, habían trabajado en el Instituto Nacional para Sordos y trabajaban en la universidad. Me defendían el tema del proceso con el intérprete. Las clases eran bastante dinámicas, fue experiencia bastante positiva. Y otros profesores, pues no tanto. Algunos colaboraban y otros que no conocían mucho de la comunidad sorda, no era tan fácil de realizarlo, pero digamos que así. Algunos sí apoyan. eh, y otros no. En la parte administrativa, varios estuvieron muy abiertos, diciéndome, bueno, ¿qué necesita? ¿Cómo apoyamos en el proceso del proyecto para contratar el intérprete? Digamos que es como todo, a veces sí hay apoyo, a veces no hay apoyo, eso depende de cada persona y de cada profesor. Y, bueno, y adicionalmente, ahora que recuerdo, en cuanto a la tesis del proyecto de grado, sí compartimos bastante, recibí bastante apoyo en ese proceso, no fue fácil. Bueno, teníamos diferentes posiciones y opiniones porque mi proyecto se enfocaba a los ejercicios con las personas sordas y algunos profesionales allí no conocían de ese tema, entonces teníamos posiciones diferentes, recibí entonces ya posteriormente otro asesor que me apoyó y comprendía un poco más el tema, entonces fue mucho mejor. Bueno, de mi parte, algunos sí apoyaban porque pues era la primera vez que estaba una persona sorda estudiando allí en esa carrera. Entonces algunos decían, uy, qué bien, con mucho gusto, yo le apoyo. El rector antes ya había socializado que una persona sorda iba a ingresar y que no íbamos a contar con el intérprete. Entonces varios estuvieron apoyando, ya sabían, ya se les había dicho y les habían dicho, bueno, mire, es importante que tengamos aquí un tema de inclusión con personas con discapacidad, no lo dejemos solo, apoyémoslo, no es, ay, como que pereza, no, la discapacidad o ay, no, hay que apoyarlo. Y me dijeron siempre, bueno, si usted tiene alguna circunstancia, alguna queja, avíseme y bueno, y así pasaba. A veces algunas materias yo las cancelaba y me incluía en otras, donde me sentía mucho mejor y veía la actitud de los docentes mucho más positiva. Entonces, eso fue lo que sucedió. Algunos, en definitiva, no entendían el tema de la comunicación, no se centraban como en mí. Entonces, bueno, yo dejaba de un lado esa asignatura, pero normal, la experiencia fue tanto buena como mala. Listo, así como lo pueden observar, son situaciones bastante diferentes. Hay cosas positivas, hay cosas negativas y ustedes saben que en general las personas sordas, la comunidad sorda sufre bastante por los accesos a la información, porque no hay servicios de interpretación y también porque los docentes desconocen las metodologías de cómo atender a las personas sordas o cómo enseñarles. Por ejemplo, le dan muchos textos, muchas fotocopias, los exámenes son todos en español, con mucha palabra, de contestar a partir de frases y frases y bueno, la verdad para mí eso no es lo más pertinente. Yo pues no manejaba el español, entonces le decía al profesor, profe, cambiemos esto por otra forma y me decía, no, eso lo tiene que hacer. Y yo tenía toda esa cantidad de quejas, inconformidades allí, hasta que un día que llegó el intérprete le dije, mire, está pasando esto y esto y esto, necesito que usted le comente al profesor. Y ya los mismos profesores deben usar otras estrategias para evaluar, para enseñar, para adaptar para las personas sordas. Y en una exposición que me dieron un tema ahí para yo realizar, empecé a realizar pues la exposición, fue muy clara ahí tuve como la manera de demostrarle al profesor que yo conocía el tema, aunque en el examen definitivamente no había expresado lo que quería decir porque no era muy claro para mí hacerlo en español. Metodologías flexibles, exposiciones, mapas mentales, mapas conceptuales, diferentes textos discontinuos, cosas en las que el español no sea el centro, sino la lengua de señas. Esa es como la forma de adaptar a las personas sordas la enseñanza. No es que el estudiante deba adaptarse
el profesor, sino que es el profesor el que debe adaptarse al estudiante. Yo soy el que estoy aprendiendo y necesito es justamente esa guía del docente. Yo soy la que ingresé y soy la que necesito algo. Porque el tema de es importante saber que es diferente ser docente a ser maestro. Ustedes saben que el rol, el rol de un maestro pues es generar ambientes de aprendizaje. Eso significa que el ambiente es todo lo que rodea a la persona, todo lo que yo puedo brindar y ese es el rol del docente, abrir ambientes de aprendizaje ante una diversidad, sea la que sea, sea culturas de minorías indígenas, negritudes, no sé qué otra, discapacidad, personas sordas, ciegas, eh, de baja estatura, diferentes grupos de minorías, allí debe estar el docente pues responsable de adaptar, de realizar esos ajustes que el estudiante necesita y evitar que el estudiante no participe, al contrario, adaptarse, no esperar que el estudiante se adapte porque eso la verdad genera barreras, entonces es importante que todos tengamos ese acceso al aprendizaje de una forma pues equitativa, ¿no? No tengamos esa desigualdad y generemos pues esos ambientes que sean necesarios para que la persona sorda de forma visogestual adquiera la información, así como para que la persona oyente la pueda escuchar. Es importante, el profesor es responsable de todo esto y bueno, al profesor es que se les va a dificultar mucho aprender lengua de señas, tranquilos porque pues acá tendremos que contar con el servicio de interpretación. El objetivo no es discutir sino buscar soluciones, tenemos que buscar soluciones a esto para intentar generar pues esa satisfacción en la persona sorda, abrir los espacios de ingreso a la educación para ellos. Ustedes saben que el acceso a la educación de calidad es un problema. No se da en realidad. Por ejemplo, yo cuando quería ingresar aquí a la UIS presenté muchas barreras porque me dijeron, bueno, no, acá no habrá intérprete. Ahora no sé si mejore y pueda darse. Entonces, por ejemplo, él que estuvo en la Universidad Santo Tomás estaban eh, como más abiertos a presentar, a prestar el servicio de interpretación, pero no ha sido fácil que una persona sorda ingrese a esta universidad. Entonces, bueno, esas son cosas para reflexionar. En general, el objetivo no es solamente hablar de la educación en la UIS, sino en diferentes universidades, en la educación superior de las personas sordas, en su mayoría encuentran barreras de acceso, es lo que yo noto. Hay un problema grandísimo porque siempre le condiciona que sea bajo un altísimo nivel de español escrito y ahí tenemos la primera barrera porque las personas sordas no manejan el español así. Muchos de ellos se han graduado de 11, manejan muy bien la lengua de señas, tienen un discurso muy bueno, pero está la barrera del español escrito y tienen el examen del IFES muy bajo en ese sentido, entonces siempre hay unas condicionalidades que lo limitan. No es fácil. Significa que es como si, bueno, le vamos a dar acceso a la educación, pero condicionado a algo. Yo creo que sí tienen que existir condiciones, pero condiciones bajo ciertos compromisos, bajo ciertas formas que sean pertinentes. Eso no es inclusión, porque siempre hablamos del tema de inclusión, pero no aplicamos lo que es la inclusión en realidad. Entonces es ahí todo un dilema, ¿no? Entonces, todas las universidades deben aceptar todas bajo ciertas normas, por ejemplo, que se haya graduado de 11 y demás cosas básicas, lógicamente, pero todas las universidades deberían aceptar que las personas sordas puedan hacer realidad sus sueños. Todos están en este momento, la mayoría limitando sus sueños, dado que no tienen posibilidades de estudio. Entonces, por eso la comunidad sorda se une y defiende, así como se unen las minorías indígenas y toman posiciones fuertes y luchas fuertes. De igual forma, sucede con la comunidad de discapacidad para luchar por el derecho, por las flexibilidades, por los exámenes de inclusión, por los exámenes de admisiones, que se pueda mejorar todo ese proceso bajo esos criterios y claro, ciertos compromisos como buen nivel académico, un esfuerzo y demás, pero que son posibles de cumplir, no otros que son muy exigentes y que evidentemente las personas sordas no los pueden cumplir. Por ejemplo, en la UNAT
En la UNAD no cuentan con servicio de interpretación. En la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y allí aceptan personas sordas que se inmatriculen. Es una opinión que hay que hacer así, hay que pues, reflexionar sobre esto. ¿Qué significa que una persona sorda, una persona ciega pueda matricularse allí a esa universidad, pero no cuenta con servicio de interpretación, o en este momento ingresan y muchos de ellos han podido graduarse? Entonces es importante que se den esos derechos de igualdad, que tomemos esas posiciones para que a futuro la universidad, las personas sordas defiendan su derecho en la universidad. Es importante por eso conocer la historia de las personas sordas, sus características, su proceso de educación para reconocer sus habilidades. Eso era lo que les quería comentar.